verdadera guerra frontal en las calles, le han declarado los taxistas a Uber. Hoy pasamos al tablero este conflicto que también se ha vivido en otros países, pero aquí se ha recrudecido por los últimos hechos que todos conocemos. Le pusimos el ojo a este tema en las calles y esto es lo que dice la gente, porque muchos inclusive no saben ni siquiera qué es Uber. ¿Sabe usted qué es Uber? Es un transporte parecido al taxi, pero no sé nada más de ese medio de transporte. ¿Ha oído usted de Uber? No, señor, no he ido. ¿Ha oído hablar de Uber? Sí, claro que sí. ¿Lo usa? Sí, ¿Tiene la aplicación? sí, claro que sí. ¿Me la puede mostrar? Claro, por supuesto. ¿Cómo funciona? No, pues nada, primero para inscribirse, pues le piden a uno la tarjeta de crédito y dice que donde quiere que uno lo recojan. ¿Dónde quieres que te recojamos? Estamos en la calle 116 con avenida 19. El sistema tiene una ubicación por GPS, por satélite. Y si pedimos el servicio que queremos, nos debe llegar a este punto. ¿Es Uber? No, no soy Uber, pero sí apoyo Uber completamente. ¿Qué tiene de bueno Uber? Las tarifas, la seguridad que presta. ¿Usted usa taxi convencional o Uber? Las dos. Ofrece tres tipos de servicios: el Uber Ángel, el Uber Black, que son las camionetas blancas que todos conocemos, y el Uber X, que son automóviles, carros particulares, como ese, como este otro, que prestan el mismo servicio, pero inclusive más barato. De pronto no tiene la legislación ni las leyes suficientes para poder soportar su operación, pero el servicio es 10.000 veces mejor. ¿Tiene la aplicación? Sí, lo tengo. ¿Y sabía que hoy por hoy es ilegal el Uber? No, no tenía razón de eso. ¿Sabe qué es Uber? Sí. ¿Lo usa? No, no lo uso. ¿Prefiere el taxi convencional? Por ahora. No trabaja a la par con uno. ¿Cuál es su horario de trabajo? De 6 a 9 de la noche. Conductores como él, en su mayoría, no son los dueños de los carros, los alquilan. Por las calles de Bogotá circulan diariamente cerca de 50.000 de esos vehículos, según datos de la Secretaría de Movilidad. Y cada uno de esos carros puede tener 2 o hasta 3 conductores. Se paga un producido al propietario diario. ¿Cuánto? 80. ¿Le queda? Y quedan 80 para uno y gasolina, gas. Que se tenga noticias, solo en México ha logrado llegar a un acuerdo con los taxistas subsidiando parte de la seguridad social. Pero esta es la empresa más grande del planeta en transportes sin que tenga un solo carro. ¿Usted qué prefiere? ¿Tecnología o tradición? Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Bueno, pues vamos a pasar al tablero, ese tema que tanta polémica está generando en nuestro país. Hemos invitado a un experto en el tema de movilidad, a Fernando Rojas. Fernando, pase al tablero, por favor. Vamos a... Está duro. Está duro, ¿no? Porque Está es un duro. tema muy controvertido. Muchísimo. Tenemos unas cartas Sí. de los protagonistas de todo este problema. Empecemos por la primera. Ok. El gobierno nacional. Sí. ¿Cierto? Uno diría que es el que manda. El gobierno nacional. Manda. Es el que pone orden. El que pone se supone. orden, se supone. Alcaldías. El Sí. que hace. ¿O no hace? O no hace. Así es, hace. Los taxis. Los taxis. El que presta el servicio. Sí, ¿cierto? hace mucho rato. Presta el servicio. Servicio. Está Uber. Uber es la manzana de la discordia. de la discordia. ¿Cierto? De acuerdo. Y por último está el ciudadano, el usuario, que es la víctima. O el Paganini. Es el damnificado de todo esto, ¿cierto? Porque todo lo que está pasando con los taxis, esta pelea entre taxis, con Uber, la falta de liderazgo del gobierno nacional, la pasividad de las alcaldías locales, lo que ha hecho es que el ciudadano tenga un problema, necesita llegar a trabajar, a estudiar o a su casa. Si no tiene un servicio que se lo garantice, él va a tener que sale perjudicado. Hablemos, por ejemplo, de otros datos importantes. Taxis es uno de los Taxis. involucrados. Así es. ¿Cómo funciona ese sistema? Bien, no hay un censo concreto de cuántos taxis realmente hay en Colombia. Se calculan que más o menos hay cerca de 500.000 taxis. Sí. Eso significa que hay cerca de 1 millón de conductores. Como usted lo mostraba en la nota, hay 2 o 3 conductores por taxi. El cupo
para que el taxi pueda funcionar. En Bogotá. En Bogotá está cerca de 100 millones de pesos, aunque los dueños de los taxis están diciendo que vale muy poquito, que ha bajado ya no 100, 110, sino como 80, 90. Sí. Pero eso es un billete enorme. No, claro. El carro vale como 40, 45 y el cupo 100, mucho más. De acuerdo. Y aquí viene uno de los temas fundamentales de los problemas. Una persona que maneja el taxi tiene que trabajar 12 horas, está pagándole entre 60 y 80 mil pesos al dueño del carro. Está gastando más o menos 30, 40 mil pesos de combustible, tiene que entregar el carro lavado y digamos que puede quedarse con 60 mil pesos de producido diario, después de 12 horas de trabajo. Entonces, las condiciones laborales en las que los taxistas están no permite que se preste un buen servicio, porque lo que interesa es muchas carreras, mucha plata, para que ellos puedan cumplir los 80 mil pesos y poder tener un producido diario. Cansadísimos después y por eso no llevan a muchos usuarios al sitio que se debe. De acuerdo. Y si usted mira las protestas, fundamentalmente son conductores de taxi, porque los dueños de taxi pues no salen a pelear, pues porque eso no les Claro. Ahora hablemos de Uber. Bien, no hay cifras tampoco exactas sobre Uber. Se calcula que hay cerca de 20.000 carros en toda Colombia. Pero eso de los blancos, de las los camionetas, blancos, porque sí. de UberX puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Por eso mismo es tan difícil que ellos den cifras de cuántos exactamente hay. Están hablando de cerca pues, de 20.000 conductores. Una de las banderas o de el las... cupo, perdón, Fernando, el cupo de los carros blancos que son de transporte especial no tiene. No, si vale 8 o 10 millones. El de los blancos y el de los particulares no tiene. Claro, el de particular. Y una de las cosas que ellos le plantean a los socios es que no tienen que pagar nada por pertenecer a Uber, ¿cierto? Este cupo de 8 millones se presta es por el taxi blanco, pero no para pertenecer a Uber. Claro. Que eso es diferente. En Uber no hay un cupo, no se les pide nada. Estamos hablando que hay 20.000 conductores. Una de las banderas de Uber es que la mayoría de los conductores son dueños de sus propios carros. Sí. Y aquí el 75% de la tarifa que se paga se queda para el conductor y el 25% para Uber. Según cálculos propios de Uber, calculan que un conductor de Uber puede estar ganando 4 veces lo que gana un taxista normal. Claro, hay otros datos importantes y por eso puse el tablero en blanco que ya vamos a abordar, Fernando, y que usted nos los va a explicar. Taxis versus Uber pasan al tablero y con Fernando Rojas, experto en movilidad, seguimos tratando de entender el problema. En la recta final, ¿qué hay que decir? Bien, el gobierno es el que manda. Sí. Aunque mande mal, manda. Manda, sí. El gobierno expidió un decreto que es más un saludo a la bandera porque agravó más los problemas. Para el servicio de transporte público individual VIP de carros negros. De carros negros. Entonces, con esto, el gobierno nacional perdió la oportunidad de definir mejores condiciones de servicio y condiciones laborales fundamentales para los taxistas. Sin eso no va a mejorar el servicio a los amarillos. Con estas acciones, el gobierno perdió la posibilidad de reglamentar no solo Uber, sino las aplicaciones móviles que van a seguir entrando en funcionamiento en Colombia. Eso no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero ahí debería haber reglas de juego claras para que puedan entrar a competir y que no sea una competencia desleal como hoy, calidad del servicio, seguridad para los usuarios, que es una cosa fundamental, y la reglamentación de unas tarifas que hoy para muchas personas es uno de los dolores de cabeza en Uber. Con esto, el gobierno nacional agrega un nuevo protagonista que son los taxis negros. Sí. Que son los taxis de lujo, que solo van a funcionar por aplicaciones móviles. Y crear una empresa, ¿no? Como tal. Tienen que crear empresas, los gobiernos municipales son los que van a definir cuántos taxis negros van a estar, qué tarifas se van a cobrar. Entonces ahí metieron una nueva pata en este berenjenal, pero no lo resolvieron. Y un tema que a mí me parece que es tremendamente negativo, y es que el gobierno nacional, a través de la ministra de Transporte y del ministro de Trabajo, que salieron en un taxi prometiéndole a los taxistas una guerra contra Uber y que ese negocio iba a ser para ellos, lanzaron un mensaje realmente negativo para los usuarios de los taxis. A propósito, ya que usted menciona a la ministra, hemos tratado de localizarla para que venga a darnos las explicaciones y pasar al tablero, pero realmente no ha sido posible por sus tantas ocupaciones. Pero para rematar, si le entiendo, en conclusión, vamos a quedar así. El que pierde o queda en el sándwich es el usuario. Así es, esa es la conclusión. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos todas estas explicaciones.